Para continuar con el programa previsto dentro de la dimensión económica, vamos a presentar al segundo disertante de la jornada. Le damos la bienvenida y recibimos a Lucas Utrera. Lucas es director asociado de sustentabilidad en SMS Latinoamérica. Desde allí acompaña a empresas y organizaciones en América Latina en la ideación, implementación y evaluación de estrategias y acciones de sustentabilidad. Es profesor de ética, sustentabilidad y negocios en UADE, UADE Business, Ditela, Austral y Siglo XXI. Presidente del ecosistema social de la Usina y Red Activos, empresa social que comercializa productos y servicios elaborados por personas con discapacidad. Es licenciado en Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba y magíster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Lucas, bienvenido. Bueno, un placer. ¿Me escuchan bien, no? Estoy sin auriculares. Perfecto. Sí, Buenísimo. perfecto. Bueno, una alegría enorme. Lo más importante del currículum que no fue dicho es que mi inicio fue en Yarse, así que amerita que lo diga. Justo hace 20 años yo estaba terminando mi carrera de ciencia política y arrancaba en Yarse como joven profesional. Y además de contarlo por el corazón y el orgullo y el afecto, y sumamente agradecido de la invitación que me honra, también traigo estos 20 años a colación, no porque esté más viejo, sino también porque la conversación cambió muchísimo, ¿sí? De alguna manera tengo la posibilidad o tengo el privilegio de que mi desarrollo profesional ha sido con la sustentabilidad empresarial, pero fue cambiando por completo. Y en 2003-2004, cuando yo estaba en Yarse, había muchos temas que no aparecían en la conversación. Estábamos en ese país recuperándose del 2002, había un foco fuerte en la responsabilidad social de las empresas y empezaba esto a ponerse como en agenda, más allá de discusiones globales que ya estaban marcando temáticas de impacto ambiental, de contaminación, de cambio climático, pero a nivel empresarial y mucho menos en América Latina y mucho menos en Argentina, estábamos todavía, la conversación estaba muy incipiente. Entonces, por eso, ante esta invitación, es que me pareció interesante poder hablar de un tema que en los últimos 5 años, de hecho, 5 años atrás tampoco hubiera hablado de este tema prácticamente, hubiese sido muy, muy incipiente, que tiene que ver con las finanzas para potenciar el desarrollo sostenible. Era el bastión que nos faltaba a quienes trabajamos en sustentabilidad, era como decir, bueno, ¿cómo llegamos al área de finanzas? ¿O por qué terminamos siempre en finanzas que nos levanta el pulgar o lo baja, en proyecto adelante, proyecto no adelante? ¿Cuándo va a empezar a ser parte de la conversación? Y muchas veces la persona de finanzas decían, yo no tengo nada que ver con la sustentabilidad. Entonces, esto de ver que las finanzas pueden potenciar el desarrollo sostenible y lo están empezando a hacer, me llena de entusiasmo y de alegría, pese al contexto que vimos recién. Me alegra poder ver que logramos sumar a la pata de finanzas, a la parte de las ecuaciones económicas, de las inversiones en la conversación de la sostenibilidad, que así es como debe ser, porque estamos mirando siempre el triple impacto. Pasamos por favor a la que sigue. Y de alguna manera lo celebro porque a mí, más allá de que este tema empezó hace poco a hablarse, pero ya desde aquellas épocas en Yarse y todo ese camino de estos últimos 20 años, a mí siempre me inquietaba y aparecía en conversaciones esto de quién paga la sostenibilidad. ¿Sí? Es una gran pregunta de fondo que no siempre la hacíamos, pero que de alguna manera subyace a todas las discusiones, ya sea a nivel global, a nivel las discusiones políticas a nivel global, discusiones a nivel país, discusiones a nivel local, discusiones a nivel de la propia empresa, es quién paga la sostenibilidad, ¿sí? ¿Quién paga que yo quiera ser carbono neutral? ¿Quién paga todas estas cuestiones de innovación que necesitamos para pensarnos como una organización que contribuye al desarrollo sostenible? La pagan los gobiernos con más gasto público, la pagan, quién la financia, la termina pagando el consumidor porque se encarecen los productos, los servicios. Entonces me parece que esta cuestión que empieza a confluir, empieza también a dar una respuesta de quién paga la sostenibilidad. Pasamos por favor. Y ahí es donde
no voy a hacer historia ni tampoco voy a meterme en detalle, pero sí me parece interesante ver que esta pregunta de quién paga la sostenibilidad empieza a tomar fuerza en el año 2015 con los dos grandes hitos de ese año, que es la agenda de los ODS, que todos la conocen por supuesto, y el Acuerdo de París de Cambio Climático para evitar que la temperatura aumente más de 2 grados, en lo posible no más de 1,5 en los próximos años para evitar efectos irreversibles que afectarían nuestra vida y la vida de los negocios además. Entonces, ahí ambas iniciativas presentan obviamente estos desafíos de, bueno, necesitamos muchos trillones, billones de dólares para financiar todas estas transiciones, todos estos cambios que queremos a nivel social, ambiental. Bueno, ¿quién se hace cargo? ¿Cómo se paga? Aparece de nuevo la pregunta. Obviamente aparece una expectativa enorme en relación a los países más desarrollados, en cuanto a cooperación para países menos desarrollados, para acompañar esas transiciones, que son obviamente discusiones políticas que no vamos a entrar acá. Y también acá me parece interesante, finalmente aparece también una gran expectativa en relación a las empresas, a las organizaciones inversoras, bancos, compañías de seguros, fondos de inversión, de decir, necesitamos ahora que ustedes puedan mostrar este compromiso, necesitamos que realmente empiecen a mostrar que están contribuyendo con financiando la descarbonización del planeta. ¿Sí? Entonces ahí es como empiezan a proliferar muchas nuevas iniciativas privadas en relación a cómo, digamos, trabajar la descarbonización y cómo eso va de la mano también del rol de los inversores. Abajo a la derecha pueden ver BlackRock, que fue para mí uno de los grandes hitos después de 2015. En 2019, el CEO de BlackRock, imagínense un fondo de inversiones que es 10 veces más grande el PBI de Argentina. En 2019, Larry Fink, por cierto, uno de los negociadores con los cuales Argentina estuvo negociando en 2020 para evitar caer en default con acreedores privados. Gran parte de los tenedores de deuda estaban en manos de BlackRock. Entonces, Larry Fink, su CEO, cada año escribe una carta a los directorios de las miles de compañías del mundo donde BlackRock pone plata, y la de 2019 fue verdaderamente icónica, disruptiva, que merece también el espacio de hito. La pueden buscar y leer, es una misiva de 3 carillas apenas, pero se llamó Propósito y Rentabilidad. Y básicamente lo que decía era que BlackRock va a dejar de invertir en aquellas compañías que no puedan mostrar que su modelo de negocio, su promesa de negocio está asociada a la contribución a los problemas que tiene el mundo hoy y sus contribuciones al desarrollo sostenible. O sea que realmente empezamos a ver cómo los inversores empiezan a tener esta expectativa. Y no la empiezan a tener porque se han convertido de repente en filántropos. Ahora los inversores son filántropos, sino porque en realidad empiezan a ver que los riesgos a los cuales los negocios se ven afectados por el impacto que genera el cambio climático, los impactos que genera la pobreza, el subdesarrollo y la inequidad, empiezan a afectar los negocios en el mediano y largo plazo. Entonces realmente tiene que ver con una perspectiva de queremos negocios confiables a futuro, y esa confiabilidad empieza a estar cada vez más asociada a la capacidad de respuesta y a la resiliencia que tienen las organizaciones para afrontar los cambios que se van generando en este mundo que vivimos. ¿Sí? Pasamos, por favor. Entonces ahí es donde aparece este gran tema que está en boca de todos, yo diría tema vedette. Ahora además es sexy decir finanzas sostenibles. Ahora ya casi nadie hace filantropía porque soy inversor de impacto. Entonces empezamos a tener un montón de palabras que me gustaría tomarme unos minutitos para clarificar. Y hablamos de finanzas sostenibles como los flujos de capital, recursos financieros y activos que de alguna manera financian, acompañan iniciativas que contribuyen con la amplia agenda que nos marcan los ODS. Pueden ser temáticas climáticas, verdes, sociales, de género, de educación, etc. Entonces tenemos como un gran genérico que es finanzas sostenibles. Pasamos, por favor. Me interesa entonces hacer como este gráfico, creo que lo deja bien en claro. Tenemos por un lado las finanzas verdes como un capítulo dentro de las finanzas sostenibles. Dentro de todo ese dinero que va al desarrollo sostenible, hay una parte que va a financiar cuestiones estrictamente ambientales, cuestiones verdes,
Y dentro de las cuestiones verdes aparecen las finanzas climáticas, entendidas como específicamente aquellos proyectos o aquellos flujos de dinero que van a financiar iniciativas que contribuyen con mitigación y adaptación al cambio climático específicamente, ¿sí? Entonces muchas veces está el genérico de finanzas verdes. Bueno, de alguna manera podríamos hacer esta secuencia. Finanzas sostenibles incluye finanzas verdes, las finanzas verdes incluyen las finanzas climáticas como un gran tema. Y una importante aclaración, acá estamos hablando de flujos de capital que se mueven, que terminan teniendo un impacto territorial concreto determinado. Ahora lo vamos a ver. No estamos hablando con las finanzas sostenibles de otro gran tema que no voy a entrar hoy, que es el tema de los mercados de carbono, los bonos de carbono, ¿sí? Esa es otra cuestión que no entra acá. Entonces ahí clarificamos un poquito. Pasamos, por favor. Entonces, de alguna manera, como decía, las entidades financieras hoy por hoy, de cualquier lugar del mundo, seas un banco, seas una compañía de seguros, seas una entidad financiera de cualquier tipo, una cooperativa de ahorro, etcétera, empieza a estar esta expectativa, bueno, ¿y vos qué estás haciendo para financiar el desarrollo sostenible? ¿A quién estás financiando? ¿Cuál es tu portfolio? ¿Estás financiando oil and gas o estás financiando energías renovables? Entonces empieza a estar los riesgos y la reputación de una entidad de este tipo asociada a algo que hasta hace poco jamás nos preguntábamos, ¿sí? Ahí tienen una gran iniciativa que es Net Zero Banking Alliance, que específicamente es una coalición de bancos a nivel global que, ahí pueden ver, comprometidos a alinear sus carteras de préstamos e inversiones con emisiones netas ceros a 2050. O sea que ya, digamos, me interesa conocer tu rol, tu organización responsable en cuanto a cómo sos como empleador, cómo sos en materia de gestión ambiental, cómo sos con los programas con la comunidad, pero ya hoy una entidad financiera no puede no estar hablando de el impacto y cómo está direccionando su portfolio de inversiones, sus productos a financiar el desarrollo sostenible. Esa es la verdadera contribución y la real contribución que se espera hoy. Pasamos, por favor. Otra más, otra más. Ahí está bien, dejamos. Esto en realidad para que lo vean simplemente empieza a haber todo un ordenamiento en relación a esto de las finanzas sostenibles. No es que de repente cualquier cosa es finanzas sostenibles. Sí lo que empezamos a ver es que empieza a haber iniciativas o lineamientos que aparecen de entidades internacionales como ICMA, International Capital Market Association, que de alguna manera define los principios de bonos verdes, sociales y sostenibles que después los países vienen adoptando, inclusive Argentina con la CNB y el resto de la región con sus organismos de control, taxonomías específicas, taxonomías de países, básicamente lineamientos que te dicen qué es verde, qué es social, qué es sostenible, ¿sí? Para dejar bien en claro eso y evitar, por favor. Y acá es donde estamos en esto que decía, bonos verdes, sociales o sostenibles, no bonos de carbono, ¿sí? Los bonos de carbono son créditos en relación a preservación o stocks de carbono que tienen que ver con cuestiones más de compensación que estos temas de apalancar recursos para financiar iniciativas verdes, sociales o sostenibles. Ahí pueden ver, a grosso modo, tenemos todos estos temas de bonos verdes en categorías específicas que suelen ser bastante precisas en cuestiones ambientales. Los bonos sociales, siempre los sociales más complejos, no tienen un color y no tenemos necesariamente en claro qué alcanza. Ahí ven algunas categorías referidas a financiar micro y pequeñas empresas, financiar iniciativas de género o empresas lideradas por mujeres, financiar acceso a viviendas, sectores vulnerables, el COVID, las acciones de muchas iniciativas, ya sea para impactos de la pandemia o para investigación y desarrollo o para sostenimiento de sistemas de salud, también fue considerada una categoría social para etiquetar un bono. Los bonos sostenibles que de alguna manera combinan ambos, verde y social, por ejemplo, un bono para empresas pymes lideradas por mujeres para proyectos de eficiencia energética, ¿sí? Y después tenemos otras categorías como bonos vinculados a la sostenibilidad o bonos de transición. Pasamos, por favor. Simplemente para que vean acá cómo CBI es como donde ustedes pueden recurrir para ver tendencias y oportunidades y cómo viene siendo el financiamiento sostenible, esto de finanzas sostenibles. Y ahí pueden ver cómo en 2015, justamente, como dije, ODS, Acuerdo de París, empieza a crecer exponencialmente los bonos verdes, pero pueden ver que no solamente los bonos verdes, los bonos sociales van aumentando, los bonos sostenibles van aumentando. Entonces, ahí vemos, en 2022 bajó la tendencia, en parte por la guerra
la guerra en Ucrania que generó, bueno, cuestiones referidas a alteraciones en comercio internacional, en flujos de fondos, en inflación, etc. Así que, pero digamos, está bueno seguir las tendencias. Pasamos. Acá lo pueden ver por países en cuanto a emisores de bonos verdes, sociales o sostenibles. Pasamos, por favor. Pero sí me interesa ver cómo esta tendencia va acompañada por un impulso que va teniendo en América Latina, esto en materia del rol protagónico que empiezan a tener, o al menos cómo los bancos empiezan a honrar esa expectativa en relación a financiar el desarrollo sostenible. Acá pueden ver cómo en prácticamente todos los países de la región y en parte promovidos por organismos internacionales como el BID Invest, pueden ver cómo cada país va teniendo su mesa o su protocolo de finanzas sostenibles, que básicamente son estas coaliciones de bancos nacionales, bancos públicos, comerciales, privados, cualquiera sea, unidos para trabajar principalmente este desafío, cómo los bancos empiezan a ser actores que movilizan fondos para financiar el desarrollo sostenible en función a todas estas categorías que vimos, ¿sí? Entonces, por ahí hagan el ejercicio de pensar cómo quizás empiezan a ver de repente en la publicidad de algún banco que ustedes conozcan, financiar movilidad sustentable, financiar instalación de paneles solares. O sea, cada vez más vamos a empezar a ver, enhorabuena, este tipo de iniciativas a nivel de un producto bancario, a nivel de comunicación de una entidad, más allá de grandes líneas de créditos, bonos y otras cuestiones. Pasamos. Y a quienes les interese, acá alguna fuente de información para esto de, bueno, qué está pasando en la región. Ahí pueden ver BIMA en Argentina, está el panel de bonos verdes, sociales y sostenibles. Pueden ver los más de 40 bonos que están listados actualmente en Argentina. Lo mismo en la Bolsa de Santiago, la plataforma mexicana de carbono, bueno, Green Bond Transparency Platform del BID Invest. O sea, ahí tienen para empezar a ver qué está pasando en toda la región, no solamente en Argentina. Pasamos. Y sí me interesa porque acá uno dirá, bueno, pero acá hay 96 personas, de las cuales muy pocas entiendo que son de bancos, porque estuve viendo, o de entidades financieras, y el resto dirá, bueno, muy lindo esto, pero ¿de qué me sirve? Recién escuchamos la exposición anterior encima, que el escenario económico, macroeconómico de Argentina está bastante complicadito, al menos con horizonte 2023-2024, está complicado y me dice, bueno, ¿y por qué me venís a hablar de esto, esta cosa inviable hoy en Argentina? Bueno, por suerte no es inviable. Sí es algo de nicho todavía, algo de culto, pero enhorabuena y me parece que amerita en un evento como este de perspectivas y de pensar, de ver que hay casos reales, casos inclusive de pequeñas empresas que se han animado a pensar una estrategia de financiamiento sostenible, porque las finanzas sostenibles no es solamente la interpelación a los bancos, compañías de seguros, inversores en cuanto a cómo está financiando el desarrollo sostenible. Eso, si se quiere, es una expectativa muy fuerte que carga sobre ellos, pero hay una contracara, y esa contracara me parece que está buena y los toca a todos ustedes, o los puede tocar a cada uno de ustedes, en relación a que la contracara de eso son las organizaciones que, cualquiera sea ellas, tienen sus estrategias de sustentabilidad y tienen sus desafíos y sus compromisos en materia de sostenibilidad que hay que pagarlos, ¿sí? Yo quiero poner paneles solares en mi planta industrial, tengo que pagar esa inversión, ¿sí? Y lo puedo hacer de distintas formas. Puedo sacar plata del bolsillo del accionista, puedo ir al banco a ver si hay un crédito verde, algún préstamo verde, o puedo salir al mercado. Puedo salir al mercado emitiendo una obligación negociable. Eso significa que salgo al mercado a pedir plata. Y recuerden esto, salgo a pedir plata y los inversores están ávidos de poner plata en proyectos de este tipo. Entonces, empezamos a ver que hay una coincidencia absoluta, sobre el cual después voy a hacer una reflexión final. Pero me parece interesante ver estos 4 casos que están listados en el panel de BIMA, como por ejemplo Ewar, que es una pyme que hace madera sintética con restos de cáscara de arroz y de plástico de silo bolsa y demás, madera que no usa árboles básicamente. Se animó y salió al mercado a pedir el año pasado 70 millones de pesos para ampliar su capacidad productiva para este insumo que tiene un impacto ambiental muy significativo en cuanto a lo positivo, ¿sí?
podría haber salido a buscar 200 millones de pesos que los conseguía seguro. ¿Por qué? Porque de vuelta los inversores quieren financiar y quieren mostrar que están financiando proyectos de este tipo. Entonces tenemos el caso de EUAR, el primer bono de economía circular de Argentina en manos de una pyme, de una pequeña pyme, ¿sí? O Traza, que es una empresa que promueve la inclusión financiera en contextos de vulnerabilidad, acaba de emitir un bono social para poder llevar más centros de servicios, cajeros a barrios vulnerables, asentamientos en distintos lugares del país. Sumatoria, esta especie de organización amiga que no es un banco, pero casi que pareciera que lo es por momentos, que acaba de emitir el lunes su tercera obligación negociable sostenible por 200 millones de pesos para financiar un montón de proyectos de un montón de organizaciones en todo el país. Entonces, de vuelta, me gusta que estas grandes tendencias que a veces creemos que son muy sofisticadas, son muy de vanguardia, en parte es cierto, tiene también un correlato muy concreto en territorio, muy concreto en la cotidianeidad de las organizaciones. Pasamos, por favor. Entonces, el gran desafío y lo que espero que se lleven más allá de estas tendencias y de todos estos lineamientos es, en definitiva, cómo yo en mi propia organización, sea cual sea, estoy pensando no solamente mi política, no solamente mis inversiones, sino también de qué manera empiezo a pensar dentro de esa política de inversiones o ese plan de inversiones, un portfolio de inversión sostenible, o sea, que empiece a incluir inversiones sostenibles más allá de las inversiones de negocio que tuviera que hacer, y eventualmente también empieza el desafío de, bueno, ¿y cómo justamente, cómo las puedo financiar? Entonces, invito a que puedan tener estas conversaciones en sus organizaciones, eh, porque el ecosistema es pequeño y todavía empieza a haber y hay muchas oportunidades para poder pensar estos mecanismos, ¿sí? Entonces, esa es una invitación. Y ya para terminar, la última, por favor, una frase, bueno, de Muhammad Yunus, soy fanático de él, y me gusta esa frase: el ser humano es mucho más grande que solo hacer dinero, y creo que las finanzas sostenibles nos vienen mostrando eso. De repente estamos viendo personas de áreas de finanzas que se sentían muy alejadas de estos temas de sustentabilidad. ¿Yo qué tengo que ver con esto? Bueno, ahora tenés mucho que ver, porque el desafío de pensar una política de inversión sostenible y poder ejecutarla es un desafío, creo que sumamente trascendental, mucho más profundo que la mera movilización de recursos, la tasa de interés, sino que realmente es eso, es cuántas personas, cuántas emisiones de carbono menos. Entonces realmente creo que empieza a cerrar el ciclo, y de alguna manera creo que las finanzas sostenibles rompen, no sé si los que han estudiado un poco economía, yo soy politólogo, pero bueno, algo estudié economía, una de las funciones básicas del dinero es que el dinero viene es una instancia superadora, si se quiere, del trueque. El trueque, yo te tengo que dar a vos algo que vos necesitas, y lo que vos me vas a dar a mí yo lo tengo que necesitar. Tiene que haber una coincidencia, una doble coincidencia de deseos. El dinero lo que hace, de alguna manera, es eliminar esa necesidad de la doble coincidencia de deseos. Yo te doy dinero, vos haces lo que quieras, digamos, no necesitamos esa doble coincidencia de deseo. Y yo creo que ahora la sostenibilidad de alguna manera viene también a romper con esa necesidad. Los intereses confluyen porque, de vuelta, los inversores están buscando financiar el desarrollo sostenible y las organizaciones están buscando financiar sus transiciones a la sostenibilidad. Así que esa es un poco la invitación, ver que de alguna manera nos toca a todos esto de las finanzas sostenibles, y ojalá los toque pronto para poder avanzar con sus transiciones a empresas más sostenibles. Muchas gracias.